Hola a todos, me alegra saludaros. Soy Manuel Rejón y bueno, quiero hablar hoy de una norma que aunque ha sido publicada quizá un poco tarde, no debe dejar de pasar desapercibida para el año, las cuentas anuales del año 2015. Así que si sois auditores y estáis revisando o sois preparadores de estados financieros, que ya sabéis que se deben formular en el año en el año 2015, pues no debéis dejar de prestarle atención a la norma, a la resolución delicada del impuesto sobre beneficios, que se publicó el 16 de febrero del año presente, pero entra en vigor con fecha, o sea, con carácter retroactivo, con fecha 1 de enero de 2015. Así que muchísimo cuidado, ¿de acuerdo? Ahí vamos a detenernos en algunas cuestiones sin querer hacer demasiado pesado la lectura o el vídeo a los video oyentes o video escuchantes en algunas cuestiones que son prioritarias, sobre todo para efectos de pymes, ¿no? Eh, Cuestión, por ejemplo, de la conversión en activo por impuestos diferidos en activo por impuesto corriente. Esta es una cuestión que se indica en la exposición de motivos. Curiosamente, esta norma tiene más importancia la exposición de motivos en sí que el propio contenido, que también es importante, pero bueno, que es cuestión de echar un vistacillo muy concienzudo a esa exposición de motivos. Y bueno, pues dice que cuando la legislación fiscal establezca la posibilidad de convertir los activos por impuesto diferido como un crédito exigible directo a la agencia tributaria, se debe hacer ese reconocimiento. ¿Y dónde ocurre esto en la norma española? Pues por ejemplo en el artículo 130 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 27/2014, que dice que los activos por impuestos diferidos se convertirán en un crédito sin necesidad de integración previa a la base imponible si concurre cualquiera de las dos causas que se mencionan en el mismo artículo o cuando se hubiera producido una base imponible negativa a causa de dicha integración. O bien, si no ocurre ninguna de las dos cosas anteriores, pues cuando ocurran 18 años y no hayan ocurrido esos dos casos A y B anteriores. ¿De acuerdo? Bien, después, así a nivel general, es importante que sepamos que los activos por impuestos diferidos solo se deben reconocer cuando haya probabilidad de que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras, ¿vale? Entonces, bueno, pues y pueden también hacer especial referencia cuando la legislación fiscal también reconozca la posibilidad de la conversión futura del activo en un crédito exigible, de lo que hemos hablado anteriormente, ¿vale? ¿Cuándo no se reconocerán activos por impuestos diferidos? Es importante decir, pues cuando la diferencia temporaria haya surgido por el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios. Ahí no se reconocen. Y además en la fecha en la que se realizó la operación no afectó ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto. No obedece. Tampoco se tienen que reconocer activos o pasivos por impuestos diferidos, cambios en los activos que no se han registrado inicialmente. Otra cosa, como veremos posteriormente, es que sí se pueden reconocer posteriormente activos o pasivos por impuestos diferidos, aunque no se hayan reconocido inicialmente, ¿vale? No se refieren a los cambios. ¿Cuándo no es probable que la empresa disponga de ganancias futuras? Bien, aquí viene un tema un poco más complejo, que es cuando hace referencia a que cuando la empresa prevea que la recuperación futura se va a producir en un plazo superior a 10 años contados desde la fecha de cierre del ejercicio. Es decir, teniendo en cuenta la fecha de cierre del ejercicio 2015, pues 10 años hacia adelante, al margen de cuál sea la naturaleza del activo por impuestos diferidos. Entonces, esto es muy difícil saberlo. Pues una estimación a 10 años, pues a 5 años son complicados, pues a 10 años, pues a 5 años es complicado, pues a 10 años es muchísimo más complejo, ¿no? Aquí a modo de gracia, pues ahí tenemos ahí a Rapel, estimando el activo por impuestos diferidos, pues nosotros del 2016 al 2020 podemos hacerlo más allá de esa fecha, pues no, ¿verdad? Bien, ¿cuándo no es posible que la empresa disponga de ganancias futuras? Pues
por ejemplo, en el caso de los créditos que se hayan contabilizado por deducciones y otras ventajas fiscales que estén pendientes de aplicar de forma futura, por insuficiencia de cuota o por insuficiencia de cuota, pues cuando habiéndose producido la actividad o el hecho que dé lugar a la bonificación, pues existan dudas razonables del cumplimiento de los requisitos para hacer efectiva dicha bonificación desde el punto de vista fiscal, ¿no? Hay cuestiones especiales, por ejemplo, te dice la norma, la resolución del ICAC, oye, el hecho de que puntualmente obtengas pérdidas en un ejercicio económico, te lo vamos a pasar por alto, no se impide el reconocimiento, pero ya sí que obtenerla de forma continuada. ¿Y qué quiere decir? Pues más o menos que si lo obtienes durante 2 años consecutivos, pues a partir de ahí ya sí que sería difícil o no procedería el reconocimiento como tal. Vale, esto choca este hecho hacia pasado choca con la idea de hacia futuro de los 10 años, que es lo que vamos a ver a continuación. Dice que para poder reconocer un activo debe ser probable que la empresa vaya a obtener beneficios fiscales futuros que permitan compensar las citadas bases imponibles negativas en un plazo no superior al previsto en la legislación fiscal, con el límite máximo de 10 años, salvo prueba en contrario. Cuidado con la cuestión de la prueba en contrario, a la que mucha gente se puede intentar acoger. Y luego importante, muy importante, es la cuestión que viene en el párrafo siguiente del plan de negocio empleado por la empresa, que debe ser considerado, es decir, como prueba de cara, por ejemplo, a una inspección de Hacienda. Se debe tener ese plan de negocio empleado para llevar a cabo dicha contabilización, ¿vale? Tanto como prueba como lógicamente documentación para ser verificada desde el punto de vista del auditor, ¿vale? Y deberá ser acorde con la realidad del mercado y las especificidades de la entidad, ¿vale? También dice que se considera probable que se dispongan de ganancias fiscales futuras siempre que haya diferencias temporales imponibles que en un momento determinado estén relacionadas con la misma autoridad fiscal en cantidad suficiente y bueno, pues que vayan a revertir más o menos en los mismos periodos, ¿no? O sea que bueno, pues un poco la idea. Se recomienda que lo veáis bien en el artículo. Luego los activos y pasivos, activos por impuestos diferidos asociados a la partida propia del fondo de comercio. Dice que la diferencia que da lugar a un activo por impuestos diferidos se reconocerá como parte de la combinación si se cumplen los requisitos que hemos visto anteriormente, que es probable la recuperación, en fin, todo este tipo de cuestiones, ¿vale? Bien. En relación con los activos por impuestos diferidos, cada ejercicio debe ser reconsiderado, es decir, se debe reestimar hasta qué punto van a ser reversibles, van a poder ser integrados en bases imponibles futuras, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que todos los años se tiene que hacer esa evaluación, ¿vale? En consecuencia, pues que la empresa puede en algún momento determinado dar de baja un activo si no resulta probable su recuperación, o bien podrá registrar un activo por impuesto diferido que no se haya reconocido previamente, puesto que haya una mayor probabilidad de ganancias fiscales futuras. Eso puede ocurrir perfectamente, ¿no? Luego, los pasivos por impuestos diferidos, pues no se pueden reconocer diferencias temporales imponibles, o sea, se reconocen todas las posibles diferencias temporales imponibles, excepto las que resulten del reconocimiento iniciado en fondo de comercio. Sin embargo, el fondo de comercio, si bien no lleva asociado un pasivo por impuestos diferidos, sí que se registrarán aquellas que no surjan un reconocimiento inicial, ¿vale? Por ejemplo, tampoco se reconocerán aquellas que surjan de una transacción que no sea una combinación de negocios y además en la fecha en la que se realizó la operación pues no afectó al resultado contable ni a la base imponible del impuesto. Es el caso en que, por ejemplo, haya duda en cuando adquiramos un activo, si considerarlo como un negocio, que ahí sí se generaría un pasivo por impuestos diferidos, o bien considerarlo como un mero activo que no hay que considerar diferencias temporales, sino una adquisición pura y dura de un activo, ¿vale? Bien, vamos a ver más cosas.
cuanto a tipo de gravamen es muy importante que es muy importante, aunque ya no hay problemas, pero que digo de problemas transitorios, como ha habido por ejemplo en el año 2014, en que los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoren por los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión. Es decir, nosotros normalmente, como ahora mismo sabemos que el tipo de gravamen en el año 2016, en el ejercicio 2016, por ejemplo, es el 25%, pues digo a nivel general, ¿no? Pues bueno, pues a partir de ahí, hasta una nueva orden, pues no va a haber otro nuevo cambio. Ahora, si por ejemplo hubiera un cambio en la legislación española que pudiera acontecer en función de los nuevos gobernadores, del nuevo gobierno que en un momento determinado pudiera existir, que el tipo pasara a ser en el año 2017-18 en el 35, el 30, el 40, pues habría que cambiar ese tipo de gravamen esperado y en consecuencia la evaluación de los activos y pasivos por impuestos diferidos, ¿vale? También habla de la variación del tipo de gravamen nominal o la base fiscal. Dice que dependiendo de la forma en que la entidad vaya a recuperar, liquidar el importe en libros de un activo pasivo y la vinculación de la ganancia fiscal a la distribución o no de dividendos, se pueden ver afectados el tipo de gravamen nominal cuando la entidad vaya a recuperar o liquidar dicho activo pasivo y la base fiscal del activo pasivo, con lo cual la medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos se hará utilizando la tasa y la base fiscal que sean coherentes con la forma en que se espere recuperar o pagar la partida correspondiente, ¿vale? Después, en relación con los diferentes tipos de gravámenes, si existe una tarifa de impuestos sobre el beneficio con diferentes tipos de gravámenes, los activos y pasivos por impuestos diferidos se valorarán utilizando el tipo de gravamen medio esperado para el momento de la reversión. Y aquí viene un poco la complejidad. ¿Cómo se calcula el tipo medio de gravamen esperado en el ejercicio de la reversión? Pues va a resultar de dividir la cuota íntegra esperada por la base imponible esperada para dicho ejercicio. Es decir, podríamos decir con la ganancia fiscal futura, ¿vale? Lo importante es que los activos y pasivos por impuestos diferidos no deben ser descontados, ¿vale? En caso práctico, una cuestión novedosa este año, que no reviste dificultad técnica realmente, es la reserva de capitalización y nivelación. La reserva de capitalización no es un menor impuesto corriente, no se debe considerar como una diferencia temporaria en sí, con lo cual pues se mete directamente como menor cuota íntegra. Ocurre una cosa diferente en la cuestión de la reserva de nivelación, que es un beneficio fiscal que revierte al cabo de 5 años, con lo cual supone una diferencia temporaria y así se debe de considerar desde el punto de vista contable, ¿vale? No, en este caso no reviste dificultad técnica ninguna, ¿vale? Una cuestión interesante también tratada en la exposición de motivos es el límite de la deducción del 70% de la amortización contable del inmovilizado material, que como saben a partir del año 2015 pues se produce dicha reversión. ¿Qué pasa? Que como ha habido un tipo de gravamen de 30, había un tipo de gravamen de 30% en el momento en el que se produjo la limitación, pues claro, desde el punto de vista transitorio, ahora hacer la reversión al 25% podría ser un poco gravoso para las empresas que tuvieron que aplicar el límite de la reducción, con lo cual, desde un punto de vista transitorio, la reversión de dicha diferencia temporaria también se va a aplicar con el tipo de gravamen del 30% o el que le aplicara en el momento en que se produjo dicha limitación a la empresa, ¿vale? Y bueno, pues con esto concluimos las cuestiones estas que afectan más a pymes en sí y que pueden ser interesantes desde un punto de vista operativo para las empresas. Muchísimas gracias y espero que nos veamos en próximos vídeos. Muchas gracias.